¿Qué tal? Muy bienvenidos otra vez más a su programa, Pensamientos y Diálogos de Siguiente Página. Les damos gracias por su atención, por prestarnos atención. Nuestro interés es que usted sea edificado, que la palabra de Dios siga ampliándose, siga revelándose, como nos dice la palabra, algunas enseñanzas, siga siendo una palabra rema, una palabra que produzca una vida y una transformación. Ese es el propósito de nuestros podcasts, donde usted puede ver otros materiales que hemos grabado en diálogos y pensamientos en siguientepagina.com y algo de los libros que hemos podido escribir y que es nuestro propósito que usted reciba lo que estamos hablando. Durante esta semana estuve preparando un mensaje buscando de qué hablar. En la última plática con Pedro Ávila, un gran amigo que ustedes ya han escuchado en algunos diálogos, hemos tenido algunos de ellos, él habló mucho de pregúntame y habló de que no permanezcas en las cosas antiguas y aquí yo hago cosa nueva. No las conocerás, enfatizó, pero también nos enfatizó en otros versículos de Isaías como Isaías 45:8, etc. Y mientras él nos revelaba la palabra de lo que Dios le estaba hablando, a mí me venían pensamientos o revelaciones del Nuevo Testamento y me vino a memoria esta mañana Hebreos 11:1, que es un pasaje que me ha gustado mucho porque es un pasaje que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y nos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, o sea, de muchas maneras y de muchas formas, a los padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vemos aquí que nos une las enseñanzas de los profetas con las enseñanzas de Jesús. Jesús, quien heredó todo del Padre por medio de la obra en la cruz. Él pagó por precio por usted y por mí, ¿verdad? Y Él mismo llevó a cabo o edificó todo lo que existe. Todo el universo fue hecho por Jesucristo. Entonces se me unió lo que habíamos hablado. Así es que esta mañana, conforme yo pensaba y dialogaba y pregúntame, Dios me llevó a cambiar algo que yo estaba preparando, por lo que yo deseo ampliar o compartir el día de hoy, que es realmente continuar y ampliar el diálogo anterior. El Señor nos dice, pregúntame, ¿verdad? O sea, Proverbios 3 reconoce a Dios, ¿verdad? En sus caminos, y Él enderezará tus veredas. O sea, yo iba para un lado y Él me dice, no, es por acá. Y yo veo ahí una total y absoluta gracia de Dios en enderezar el lugar por donde vamos a caminar, el lugar de las decisiones que debemos de tomar, o corregir aquellas que tomamos equivocadas, y Él nos ayuda a enderezarlas. Por eso dice que todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios, porque Él endereza lo torcido, ¿ok? Entonces, Dios cambió a esto y quiero comenzar leyendo Isaías 45:8 y el versículo 12, que fue algo en lo que hablamos principalmente, dialogamos principalmente, y Pedro expuso bastante, en tiempo de lluvia 1, tiempo de lluvia 2, cada una tiene lo suyo,
la segunda parte. Algunos me han dicho que es muy intensa, tuvimos buenos testimonios, hemos oído algunas respuestas de cómo Dios está haciéndolo. Aún sin haber oído la plática, Dios ha confirmado cómo está haciendo aquello que Dios le reveló a Pedro, que nos reveló y aumentó con las enseñanzas de Jesucristo, que es lo que quiero hacer el día de hoy. Y Isaías 45:8 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilan la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Y en el 12 dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Wow. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Interesante. De las lluvias, ¿verdad? Destilen, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. O sea, habla de la lluvia. Pero dice: ábrase la tierra y produzcanse. Ábrase la tierra, voy a hablar más adelante de ello, y produzcanse la salvación y la justicia. Salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ahora, viene una lluvia. ¿Cómo retener la lluvia? ¿Cómo retener el rocío y que la tierra produzca salvación y justicia juntos? Quiero leer algo más del Antiguo Testamento y por qué Dios me enfatiza o le enfatiza a Josué. Nosotros vemos y entendemos en el Antiguo Testamento cómo Moisés saca a los cautivos, o sea, a los esclavos de Egipto, a los esclavos de Faraón. Nosotros podíamos asociarlo a aquellos que han sido cautivos o están todavía cautivos o en algunas áreas. Y Moisés primero trajo libertad a los cautivos. Vemos que los sacó de Egipto, los llevó a cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Dios con milagros, señales y prodigios, milagros. Caminaron en el desierto donde Dios fue transformando su corazón. Y después viene Josué, que es quien los lleva a las promesas. Moisés rescata a los cautivos y Josué los introduce a las promesas. Qué interesante. Una cosa es ser libres de aquello que me apresaba o venir nosotros por medio de la palabra a traer una palabra que libere a los cautivos, y otra es llevarlos a recibir las promesas. ¡Wow! Dos cosas: soltar a los cautivos y llevar a recibir las promesas. Dios quiere que usted y yo no nada más seamos libres, no nada más nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, sino que además Él quiere que usted y yo vivamos las promesas que hay en el Nuevo Testamento, que vienen desde el Antiguo, vienen promesas, y quiere que usted y yo vivamos lo que Él prometió y que lo recibamos en este tiempo. ¿Cómo viene eso? Vamos a leer Josué, capítulo 1, del versículo 1-9, un poco largo, pero es interesante. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, interesante, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que el Señor habló a Josué, fíjense, le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vemos ahí una liga
de liderazgo de una generación a otra generación, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Interesante. Lo que yo le dije a Moisés, yo ya se los entregué. Ahora, Josué, levántate, porque van a vivir, van a recibir lo que yo prometí a la generación anterior. Wow. Y ahora ustedes lo van a vivir. Dijo: todo lugar yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa palabra pisar es una palabra que quiere decir tomar, ¿sí? Con violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Podemos tomarlo en esa misma forma. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Me interesa aquí. Y esta es una promesa para usted y para mí. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pocas palabras. Y yo le he dicho mucho a estos jóvenes, a los jóvenes o a generaciones nuevas, les he dicho: lo que Dios hizo o ha hecho a través de nosotros, de un liderazgo, que unos ya se han ido, otros estamos por irnos, en cuanto a la edad, ¿verdad? En cuanto a qué es lo normal. Aunque ahorita están sucediendo cosas muy extrañas, que no es el momento de hablarlo, pero vemos que de una generación a otra generación, y yo les digo, ustedes tienen más que nosotros por los tiempos que estamos viviendo, y la bendición y lo que el Espíritu Santo está derramando en este tiempo sobre sus vidas es mayor. O sea, las promesas de Dios se van a llevar, se van a ejecutar en una mayor forma que lo que han visto en las generaciones anteriores. Es la segunda lluvia, la lluvia tardía, donde habrá señales y milagros, y Dios levantará generaciones mucho más fuertes, con más revelación de la palabra que nosotros. Dice: nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, joven, Dios está diciéndote, como ha estado con líderes que tú respetas, que tú has visto, que han hecho grandes cosas, que han levantado iglesias, que han levantado ministerios, que han ejecutado determinadas cosas. Dios está diciendo: como estuve con ellos, voy a estar contigo. Y nadie podrá hacerte frente. Y luego dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me interesa que escuchemos esto. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, o sea, las promesas de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. No sé si se acuerdan que terminamos declarando en que Dios en Isaías 44 dice: ¿quién lo va a declarar? Dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En Josué 1:3, donde nos dice que Él nos da todo lugar que pisar en la planta del pie, es la misma palabra que da en Salmo 8:6, dice, lo hiciste señorear, hablando de el hombre, cuando le da a Adán y a Eva el señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, usted y yo tenemos la capacidad de Dios, tenemos el deseo de Dios de que usted y yo vengamos en este tiempo, desde hace mucho que lo ha hecho, lo está haciendo. Usted y yo somos producto de lo que alguien nos habló. Y ahora Él nos está llevando a nosotros destilar al mismo tiempo salvación y justicia. ¿Vamos bien? Ok. Y dice, rociad cielos de arriba, ábrase la tierra. La parábola del sembrador, ¿verdad? Vamos a unir la parábola del sembrador, porque ¿cómo voy a retener la lluvia? En Isaías capítulo, traigo aquí muchos apuntes, en Isaías 58 del 11 al 12, dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Se le hace conocido el Salmo 23? Jehová te pastoreará siempre. Sin embargo, este es Isaías 58. 11:12 dice, y en las sequías saciará tu alma. Rociad cielos de arriba. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Esta es una promesa generacional. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, facilitar el camino para que las demás generaciones caminen sobre de ella. Y cuando nosotros nos dice rociar cielos de arriba y nos dice que seremos como un huerto, o sea, ¿cómo se retiene la lluvia? Usted sabe que cuando se preparan los campos, o sea, prepara la tierra para producir, para sembrar, viene el tractor, antes era con un arado, iban con un buey, con dos bueyes, ¿verdad? O con unos animales, llevando un arado. Era un trabajo impresionante para romper la tierra, para abrir la tierra. Vamos a entender más ahorita en cuanto a la tierra, que ya habíamos dicho que la tierra somos nosotros, ¿verdad? Usted lo puede oír y ver más ampliado en las pláticas anteriores de Tiempo de Lluvia 1 y 2 con Pedro. Dice, pero cuando dice que nosotros seremos como un huerto de riego, o sea, se abre la tierra, se hacen surcos y ahí se mete la semilla. ¿Para qué? Para que el agua permanezca sobre la semilla y ésta produzca un fruto. Y el Señor nos habla por los profetas y nos habla ahora por su Hijo. Y cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, hay tres evangelios, los cuales nos hablan de una forma diferente. Voy a comenzar a leer Marcos 4:20 y nos habla de un resultado. Al rato, ahorita leemos un poquito más de toda la parábola, que es muy larga. Para este momento se nos va mucho tiempo, pero dice Marcos 4:20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y 100 por uno. Oyen la palabra y la reciben. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. También
en Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice, mas el que fuere sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y 50%. Primero vimos que en Marcos dice, los que la reciben, oye y recibe. Usted y yo no podemos recibir lo que no oímos. Es importante oír la palabra, es importante leer la palabra, y es importante hablar o necesario hablar la palabra. El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos que cuando Él habla de discípulos, Él no dijo, vayan y hagan creyentes, hagan discípulos. O sea, no nada más los traigan de la libertad del cautiverio por medio de aceptar a Cristo en su corazón y tener la vida eterna, sino lleven a cabo un discipulado enseñándoles a cómo tomar las promesas que vienen en toda la Biblia y que son generales, pero también son personales. Y ahí es algo que vamos a hablar en un rato. Entonces, oyen y reciben. Y luego en Mateo nos dice, los que oyen la palabra y la entienden. Usted y yo no podemos entender lo que no recibimos. ¿Ok? Necesitamos primero recibir lo que Dios dice. Estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. Sus promesas son sí y amén. La palabra de Dios es la verdad absoluta, no es una verdad relativa, no es nada más una filosofía, aunque tiene filosofía y usted puede filosofar alrededor de la palabra. No nada más son historias, sino son historias de hombres y mujeres que han participado con Dios para que nosotros aprendamos de la participación de ellos con Dios o de aquellos que se negaron a oír lo que Dios les estaba hablando. Entonces, reciben y entienden. Usted y yo necesitamos recibir la palabra para poderla entender. Pero luego dice, en Lucas 15 dice, con corazón bueno y recto la retienen. Con corazón bueno y recto la retienen. O sea, por eso nos dice Josué que meditemos de día y de noche, porque la única forma de retener la palabra es meditando en ella. Y aquí vamos a entender algo interesante en Lucas, capítulo 8, del 11 al 15. Voy a leer ahí habla en forma corta de la parábola, y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La parábola del sembrador nos está diciendo, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Viene el diablo y quita del corazón. Tú oíste la palabra, vino al corazón, pero luego viene el diablo a robarla. Para que no crean y se salven. La roba, ya la oyeron, pero la roba para que no crean y se salven. O sea, no basta oírla, hay que entenderla para poder creer en ella. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¡Uy, estuvo increíble! La palabra que oímos, no, buen mensaje, etc. La reciben con gozo, pero estos no tienen raíces. Interesante. Estas no tienen raíces.
crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos saben que estamos viviendo pruebas tremendas en esta época? El corazón de muchos de nosotros está siendo probado con dificultades, con adversidades, con palabras, con el medio social, con gente que se opone a la palabra de Dios, con gente que desvía la palabra de Dios. Y dice que se gozaron por un tiempo, pero cuando vienen las pruebas, se apartan, o sea, agarran monte, se van por otro lado. La que cayó entre espinos, esos son las que la oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, esa comienza a crecer, pero este mundo está lleno de afanes. El afán dice que la raíz de todo mal es el amor de las riquezas. No dice la riqueza, sino el amar las riquezas por encima de amar a Dios. No puedes amar a Dios y amar a las riquezas. O sea, nuestro corazón debe estar puesto en Dios y entender que las riquezas o el dinero es una herramienta. El dinero no es precisamente las riquezas. Hay muchos tipos de riquezas. Tal vez hablemos o formemos un estudio más adelante. Les estoy prometiendo cosas. Dice, y los placeres de la vida los atrapan y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, continúan dando fruto. Y es interesante, o sea, la palabra entra al corazón. La buena tierra, y Dios lo habla aquí en la parábola del sembrador, es el corazón del hombre, en donde entra la palabra. Si usted y yo oímos la palabra y estamos dispuestos a recibirla, aunque sea contrario a la sociedad, a la lógica, a lo que mi abuelita me enseñó, a lo que mi amigo de la escuela dice, a lo que los medios sociales, a los que otros falsos profetas u otras personas hablan una palabra que no va de acuerdo a la Escritura. Quiero decirle que Dios le ha dado a usted la capacidad, la unción y la gracia para que al estar estudiando la palabra y meditando en ella, esta palabra Dios se la comienza a revelar, el Espíritu Santo se la comienza a revelar y el Espíritu Santo nos va a ayudar que al meditar en la palabra la vamos entendiendo y al entenderla va formando una raíz y mientras más meditamos va creciendo y va siendo una raíz tan fuerte que es un árbol que crece en medio de los espinos. ¡Wow! ¿De acuerdo? Una raíz. Y nos dice, los que caen en la piedra no tienen raíz, porque la recibieron con gozo, pero no retuvieron la palabra. No la recibieron, nomás la recibieron con gozo, no la entendieron y no la retuvieron. Las tres cosas que el Señor me dice. Ahora, vemos que los del camino, el diablo los robó. ¿A cuántos los han robado? Hay muchas formas de que te roben, ¿verdad? Simplemente un tarjetazo o que te roben algo de la cartera o de la bolsa o que te llegue un tranza por ahí, te haga creer cosas y te robe, te quita de tus bienes. Y cuando, por ejemplo, te roban la cartera o te roban un dinero, te sacan, ¿dónde está? No lo encuentro. Y lo buscas y te peleas y te enojas y quieres demandar y quieres hacer. ¿Por qué no nos enojamos igual y peleamos para retener la palabra? Por eso en Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate
y sé muy valiente. 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y no se dice esfuérzate y sé valiente para hacer grandes cosas, y hacer cruzadas, y hacer aquello. No, esfuérzate y sé muy valiente en meditar en la palabra y ponerla por obra, para que todo lo que hagamos sea prosperado. ¿Por qué? Porque una vez que la raíz crece y se convierte en árbol, ya es un fruto. Y es cuando da fruto. Ese huerto se abrió la tierra, ábrase la tierra. Esa tierra se abrió, se plantó la semilla en el corazón suyo. Vino el rocío de los cielos, vino la lluvia, se fue por los surcos del huerto. Esa lluvia siguió en la semilla y produce el fruto. ¿Y por qué el diablo quiere robar la semilla? Simplemente porque la semilla tiene el potencial de convertirse en lo que la semilla es o en lo que la semilla dice. De tal modo que una vez que usted y yo tenemos la raíz de la palabra y produce el fruto, su vida va a producir el potencial de la palabra en la cual usted meditó. Ya no se va a esforzar, simplemente es natural. Es un árbol que da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos. El árbol bueno es aquel que fue sembrada la semilla en la tierra buena y fue la semilla de Dios. Y hay 2 tipos de semilla, ¿verdad? El mundo siembra un tipo de semilla, Dios siempre siembra otro tipo de semilla. Las 2 tienen el potencial de producir un fruto y por eso es que hay un fruto en que empieza a convertirse en querer hacer los placeres de la vida, querer el mal, querer robar, querer mentir, querer hacer, querer ser rico por encima de las demás personas, etcétera, etcétera. Que Dios le hable. Pero el meditar en la palabra de Dios va creciendo en fruto de un árbol bueno y esa raíz ahoga las hierbas que están queriendo crecer. Wow. Permítale al Espíritu Santo que arranque las hierbas que quieren crecer junto a la palabra de Dios. Si usted oye, cree, recibe y retiene, usted va a ser un árbol que da fruto a su tiempo y fruto permanente, porque ya es un fruto, ya es un árbol que produce lo que Dios, por medio de su palabra, sembró en usted. El Espíritu Santo le empieza a dar vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios en mi corazón comienza a producir la vida de Dios en mí y a través de mí, de usted y de todo aquel que oye, que cree, que recibe, que entiende y que retiene la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosas impiden? ¿Qué cosas son las hierbas? ¿Qué cosas son las piedras? Y en Mateo capítulo 13, versículo 15 al 17, explicando Jesús un poco más la parábola del sembrador, Mateo 13, del 15 al 17, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Es increíble, Dios habiendo hablado en muchas formas y de muchas maneras en el antiguo tiempo a nuestros padres por los profetas. Muchos de estos profetas
anhelaban ver lo que el Espíritu Santo les mostraba para lo que usted y yo estamos ahora oyendo. Pero dice que el corazón se ha engrosado. Hay muchas formas de que el corazón se engrose. Primero, bueno, por los afanes de la vida, tal vez porque usted ha vivido más bien una cultura en medio de una iglesia, pero no ha recibido, permanecido, meditado en la palabra, sino que nada más ha vivido la cultura y ha a lo mejor leído algunas cosas, algunas promesas de Dios, las ha declarado, pero no es declarar simplemente la palabra, sino es recibir la promesa que Dios le habla a usted personalmente. La palabra de Dios es general, pero la palabra de Dios es personal. O sea, es general para el mundo, es general para la gente, pero es personal para mi vida, es personal para su vida. Hay promesas para usted, para su vida, que Dios le quiere revelar, que el Espíritu Santo le quiere revelar en medio de la palabra que usted y yo leemos y meditamos. El Espíritu Santo nos quiere revelar lo que es para nosotros, lo que necesitamos en ese tiempo, lo que necesitamos en este momento para que produzca el fruto y traigan salvación y traigan justicia. Salvación y justicia. La justicia de Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, la salvación, y usted y yo vivamos la justicia de Dios y traigamos la justicia en medio de las injusticias de este mundo. Wow. Hay muchas otras razones también que pueden engrosar. Y los oídos oyen pesadamente, o sea, estamos cansados de oír y que nada pasa en mi vida, nada pasa en mi vida. Sin embargo, yo estoy viendo jóvenes, estoy viendo generaciones, estoy viendo personas que en medio de dificultades están viviendo por encima de eso. Y su corazón no se ha engrosado y sus oídos siguen abiertos a lo que Dios les habla. Sus ojos no se han cerrado, o sea, no se han cerrado a lo invisible, no se han cerrado a lo eterno, porque la palabra de Dios dice que nosotros caminemos por lo que no se ve. ¿Qué es? La palabra de Dios, la honra, la justicia, tantas cosas de lo eterno que no son visuales, son en la palabra de Dios, que al recibirlas, meditar en ellas, van produciendo el fruto. Y bienaventurados o bendecidos. Y yo este día bendigo sus ojos para que vean la palabra de Dios, para que los ojos espirituales, la fe son los ojos del Espíritu, para que la fe se forme en usted no nada más como un don o un regalo de Dios en un determinado tiempo, sino que la fe se convierta en un fruto. La fe viene tanto en los dones del Espíritu como en el fruto del Espíritu. Y habla el fruto del Espíritu. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Hay una fe por lo que yo veo lo eterno, yo veo lo invisible, yo veo lo que Dios dice. Todavía no lo veo que pase, pero yo veo lo que Dios dice, y lo que Dios dice es sí y amén. Y Dios me lo está hablando. Y vuestros oídos porque oyen, porque yo estoy dispuesto a oír las cosas de Dios, aunque sean contrarias. Yo bendigo la palabra de Dios, bendigo su vida, su corazón, sus oídos, los ojos de la fe, los oídos de la fe, los oídos de la palabra. Dice, porque de cierto, me encanta, porque de cierto os digo que muchos profetas que hablaron antes de estos tiempos, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos oían del Espíritu, oían de Jesús, pero no tenían la revelación del Evangelio completo. La revelación del Evangelio de Jesucristo
la revelación del Nuevo Testamento, que ya vimos que se une al Antiguo, y todo lo que viene en el Nuevo Testamento para vivir y tomar la tierra que Dios nos dio a usted y a mí. Y cuando usted y yo vemos lo sobrenatural, vemos el reino de Dios, creemos y oímos la palabra de Dios, yo le aseguro que vamos a ver prodigios y señales y milagros. Y no estoy hablando nada más de ver milagros de sordos que recuperan el oído, de paralíticos que caminan, no. Milagros de cómo Dios me salvó de esta, cómo Dios me ayudó en esto. Es un milagro que podamos vivir simplemente la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de situaciones adversas, cuando nuestras oraciones son habladas delante de Dios, y que el Espíritu Santo traiga una paz en medio de toda circunstancia. Dígame si no es un milagro. ¡Wow! Hay tantas formas de ver. Dios los bendiga y confío que esta palabra produzca el fruto, comience a echar raíces o aumente las raíces que Dios ya ha sembrado en su corazón, porque usted es un hombre, una mujer que está oyendo la palabra, que tiene tiempo de oírla, que ya tiene un cierto crecimiento, raíces de determinada manera. Yo bendigo la palabra que ha sido sembrada en su corazón para que su vida produzca el fruto del potencial de Dios en la época que estamos viviendo. Dios los bendiga.